Aquí activando los micrófonos. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a probar. Estamos haciendo un directo. Algunos nos llamarán locos, otros nos llamarán soñadores, pero estamos intentando hacer el directo ya les voy a decir exactamente, con 0.57 megas de subida, ¿ok? O sea, con 500 KB de subida. Estamos tratando de hacer el directo y esperamos que salga bien. ¿Cómo están todos? Por aquí los veo conectados. Hoy en Venezuela nos levantamos con un susto grande. Bueno, susto grande, pero menos grande que la vez pasada. Hubo un sismo hoy de 4. Bueno, aprovecho de presentar, aquí está Luisana también. Ella no va a salir mucho porque estamos justitas aquí de espacio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pero allí está conectada, así que si necesitan algo la pueden saludar. Ajá. Fíjense que, bueno, les estaba comentando que hoy nos despertamos con un sismo de ¿cuánto, Luisana? O sea, 4.2. La gente no podía creer que siendo quizás con una magnitud más baja que la anterior, pues se haya sentido un poco más fuerte. Entonces estábamos, por cierto, hoy comentando acerca de esto de la magnitud, la intensidad, con qué intensidad lo sienten las personas. Sí, exactamente, estábamos comentando eso, que es bastante, o sea, que hay una diferencia entre lo que es la magnitud y la intensidad, también la distancia focal, o sea, hay muchos factores que intervienen en la manera como registramos lo que es el sismo, ¿no? El movimiento. Entonces, bueno, mucha gente se estaba quejando y diciéndole a Funvisis que por favor revisara los registros porque no les parecía que esa era la magnitud de la energía liberada, lo cual nos parece bastante curioso. Pero bueno, realmente esos fueron los registros y eso fue lo que se arrojó, ¿ok? No hubo ninguna corrección mayor, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? Sigue llegando gente por aquí. Vincent, los veo por acá. Ya me empiezan a confirmar que sí se escucha y se ve bien, ¿ok? Qué bueno. Quisiera comentarles que estamos transmitiendo en vivo, entonces vamos a escuchar mucho sonido ambiente. Estamos por aquí, en este momento estoy escuchando unos perritos que están cerca, entonces me disculpan ese sonido de fondo que no puedo controlar ahorita, o quizás alguna moto, algún carro que llegue por aquí cerca. Pero bueno, lo importante es que comencemos la clase y que aprovechemos esto para verlo un poco, ¿no? Para irles comentando a los que ya están aquí. Las diapositivas ya están en la descripción de aquí del video, ¿no? Ustedes ahí tienen un enlace que dice descarga el material de apoyo para seguir la clase, y allí eso los va a llevar al aula CPROINCA, que es nuestro blog, y allí ustedes van a poder descargar las diapositivas por si se les congela, ¿ok? Si se les congela la imagen, ustedes de todos modos pueden ya descargar su diapositiva e ir viendo de la que estamos hablando más o menos, ¿no? Yo espero que aunque se congele la imagen, el audio siga fluido. Por aquí Marvin R nos pregunta: buenas tardes, una consulta. ¿Esta transmisión será colgada en el canal de YouTube, ya que no podré participar en su totalidad en la conferencia? Bueno, sí, si todo sale bien, o sea, si no ocurre así algo muy loco, no sé, que los perros comiencen a ladrar y no nos dejen terminar de grabar, en teoría sí la deberíamos dejar colgada, ¿no? Pero si hay algo que se dañe mucho, que dañe mucho la clase o que se interrumpa, pues lamentablemente vamos a tener que grabarla y subirla otra vez, ¿ok? Pero en teoría, bueno, vamos a intentar dejarla así, porque yo no sé si ustedes lo notan, pero nos permite tener mayor contenido, ¿no? Si yo trabajo de esta manera, yo tengo más contenido que compartir con ustedes. Yo tengo varias clases, pero en el tiempo que tengo, pues grabar, editar, corregir, mejorar el audio, son algunos factores que, o sea, consumen mucho tiempo y con el resto del trabajo, con el resto de otras ocupaciones se complica y entonces se pone un poco lento el proceso de subir. Entonces, precisamente eso es lo que queremos, que si hacemos actividades como esta, incluso donde podamos estar hablando, donde podamos estar conversando con ustedes, para si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte que dar. A mí me parece que los aportes que ustedes pueden dar son inmensos, ¿ok? Porque yo les voy a hablar del espectro. Quizás las condiciones generales del espectro para que vayamos teniendo una idea de lo que es un espectro de respuesta, de lo que es un espectro de diseño, por qué son diferentes, qué influye en el espectro, ¿ok? Cómo nosotros pasamos de que ocurra un sismo a colocárselo a la estructura, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos entrar a SAP 2000 y continuar en nuestro curso, meter el sismo, meter los casos sísmicos, meter las combinaciones de carga, meter la combinación modal, combinación direccional, amortiguamiento, ¿ok? Todos esos parámetros es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, yo siento que si lo hacemos de esta manera vamos a poder tener más contenido en el canal, ¿sí? Imagínense ustedes que estamos en una clase, que nos vimos en un posgrado, que nos vimos en pregrado, y que bueno, a ustedes les va a poder servir esto porque va a quedar allí registrado si es que no ocurre algo muy loco, ¿ok? Saludos desde Chile, Benjamín.
Gracias, muy amable por la respuesta, Eddie. Siempre a tu orden. Oman, saludos de República Dominicana, Ecuador y Chile. Fíjense, ¿saben qué me gustaría? Yo sé que muchos de ustedes, perdón, espero no haber dañado esto, me gustaría que yo sé que están en otros países, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poquito acerca de la experiencia del espectro de Venezuela, pero los conceptos básicos son los mismos, ¿no? Entonces, pero ¿saben qué me gustaría? Que nos reuniéramos otro día y ustedes hacemos un grupo de WhatsApp temporal, ¿ok? Y en ese grupo ustedes enviaran una imagen y una nota de voz explicándonos cómo se concibe el espectro de sus países. Yo no sé si ustedes se animan a una actividad como esa. Es decir, por ejemplo, yo estoy en Chile, el espectro es este, ustedes mandan la imagen por el WhatsApp y mandan una nota de voz y yo lo que hago es reproducirla acá con el WhatsApp en la computadora y los escuchamos, ¿no? Porque me gustaría escuchar, ustedes me dicen, mire, en nuestro espectro los parámetros más importantes son estos, yo les voy a presentar ahorita los parámetros y bueno, esto causa mucha variación, lo trabajamos de esta manera y bueno, me parece que sería una actividad muy bonita aprovechando todo esto y toda esta nueva manera de trabajar que yo quiero aplicar, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, pues nos decimos, cuadramos y nos vemos la semana que viene o otro día esta semana y ustedes me mandan una imagencita por ese grupo de WhatsApp si se animan y que bueno, que cuadraremos más adelante. Y entonces, bueno, hacemos una actividad bien bonita y bien chévere y nos permite conocer entonces cómo trabajan los países de Latinoamérica que veo por acá. Bueno, y el de Alemania también sería muy interesante saber cómo se trabaja allá, ¿ok? Sí, aprovechando de que estamos hablando de estas herramientas, y que esta introducción ha servido para una muy buena interacción. De hecho, nosotros queríamos hacerle una propuesta como esa que está mencionando Gabriela, o incluso fijar algunos directos, bueno, no digamos que va a ser uno semanal, pero sí una actividad de esta en donde nos veamos de una manera más continua para la retroalimentación, porque sabemos, bueno, que por lo menos ustedes, los que están conectados en este momento, están interesados en aprender, en conversar, en dar su opinión acerca de este tipo de temas, como es la ingeniería sismo resistente y muchas otras áreas que podemos abarcar, siempre y cuando pues haya esa interacción. Entonces, si ustedes están interesados, déjennos saber cuál es su opinión acerca de que hagamos más directos como este, a lo mejor no necesariamente con una clase preparada, pero sí un tipo conversatorio, ya sea a través de YouTube, el chat, un grupo de WhatsApp temporal como el que está proponiendo Gabriela. Bueno, para seguir ampliando este tipo de interacción. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero sí queríamos saber su opinión. Entonces, déjennosla saber a través del chat que está ahorita en YouTube, sino también a través de las redes sociales. A nosotros nos gusta estar muy activos a través de las redes sociales. Dejen sus comentarios en las imágenes, a través de mensajes, historias, etiquétennos. Ideas, aportes que quieran compartir. Sabemos que ustedes a través de sus clases, información que han adquirido a través de su carrera, si es de utilidad, pues vamos a compartirla porque la importancia de este tema, sobre todo por ejemplo el tema de los sismos, pues hay que darle a conocer, hay que difundir muchísima información para otros colegas e incluso para personas que ni siquiera tienen relación con la carrera de la ingeniería civil, pues el tema de los sismos realmente les interesa a todos, ¿no? Sí, es un asunto de vida o muerte, realmente. Por aquí me preguntan, ¿qué normativa utilizaré para el espectro? Yo voy a hacer, fíjense, yo les voy a mostrar así por encima lo que les voy a dar. Y esto es basado en la norma venezolana, ¿no? A la que hasta ahora estamos utilizando, que es la COVENIM 1756-2001, ¿no? Pero fíjense que yo voy a utilizar conceptos que son generales para todas las estructuras. Entonces yo les recomiendo a ustedes que no se desanimen si no es la norma de su país, pero que se queden porque los conceptos que vamos a estar manejando realmente son bastante interesantes, ¿ok? Son genéricos y son aplicables a cualquier tipo de estructura que ustedes estén diseñando sin importar la norma, ¿no? Entonces yo les pido que se queden y que conversemos un poco porque realmente es bastante interesante. Gracias por la respuesta, Daniel. Gonzalo Quispe, ingeniera, ¿cómo se obtiene el periodo de una estructura? Hay opciones para estimarlo, ¿ok? Para aproximarlo. Hay una opción, una ecuación creo que dice que es el número de niveles entre 10, si no me equivoco. A mí esas estimaciones no me cuadran nunca.
Hay otra estimación que dice que es CT por la altura a elevar algún exponente. Esa la vamos a ver en la clase que viene, ¿ok? Porque ahorita lo que vamos a hacer es ver qué es el espectro, cómo se lo meto a la estructura, qué debería incluir el espectro, y ya en la clase que viene, que definamos ya quizás el sismo en SAP y que veamos el periodo, yo les digo, como ustedes no, en este momento, ustedes no saben cuánto es el periodo, parto de eso, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están bastante preparados, pero como no saben cuánto es el periodo, 3 segundos, 15 segundos, ustedes realmente no saben, digamos un número exacto de cuánto debería ser el periodo de un modo de vibración, no lo tienen cuando están comenzando. Entonces vamos a ver algunas, yo creo que un par de ecuaciones, hay una especial para edificios con muros, hay una especial para edificios simplemente aporticados, hay una especial variaciones para cuando el edificio es de concreto de acero, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿ok? Muy buena pregunta. Las clases de sus cursos en la plataforma son videos grabados, sí, son videos grabados, ustedes los pueden, son de hecho de YouTube, lo que pasa es que no están listados en nuestro canal de YouTube. Vamos de hecho por la clase 11, en YouTube tenemos hasta la clase 7. Y la clase 9 fueron como 3 partes, la clase 10 son varias partes, entonces realmente son muchos videos, pero vamos lo que hemos llamado por la clase 11, ¿ok? Hicimos la escalera, hicimos algunas cosas bien interesantes, hicimos el diseño de la losa, y eso no se está mostrando en el canal porque se pasó a academia para poder tener un sitio de interacción. En este momento tengo los perritos ya sonando, me disculpan, les pido disculpas. ¿Qué tipo de metodología para análisis sísmico van a dictar? Hasta ahorita vamos a definir el espectro, ¿ok? En la clase que viene, que ya vamos a hacer el análisis sísmico, les voy a mostrar cómo, dependiendo de las irregularidades que ustedes tengan en la estructura, deberían definir qué análisis sísmico van a utilizar. De hecho, hoy vamos a ver 2 tips, apenas comencemos la clase vamos a ver 2 tips acerca de cuándo deberíamos realizar un análisis no lineal y cuándo un análisis elástico nos bastaría, ¿ok? O sea, es bastante interesante. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Quisiera seguirlos leyendo, pero yo sé que, bueno, son las 3 de la mañana en Alemania. Entonces necesitamos comenzar para ir avanzando. Pero muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita seguimos conversando. Fíjense, vamos a iniciar con esto de cómo es el espectro, ¿ok? Hay algo que se llama niveles de servicio, niveles de desempeño, ¿no? Vamos a ir poco a poco conociendo ¿qué debería satisfacer una edificación? Entonces, fíjense, si el movimiento sísmico es menor o es un movimiento frecuente, quizás digamos como el que tuvimos hoy, podrían presentarse daños no estructurales despreciables y no afecta el funcionamiento de la edificación. Entonces, esto sería lo que nosotros esperaríamos para movimiento sísmico. Esto nos llega hasta un límite que se llama estado límite de operatividad, ¿ok? Imagínense que hay un rango de movimiento y el límite de esta condición sería el estado límite de operatividad. Bueno, seguimos entonces. Tenemos lo siguiente que serían los movimientos sísmicos moderados u ocasionales, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos un movimiento sísmico moderado? Vamos a tener daños moderados en componentes no estructurales y daños muy limitados en componentes estructurales. Luego tenemos movimientos sísmicos de diseño establecidos en los códigos, ¿ok? Digamos los códigos hasta ahora, el movimiento sísmico con el que nosotros vamos a diseñar nuestra estructura dependiendo de toda una serie de parámetros que vamos a conocer. ¿Qué va a ocurrir cuando venga ese movimiento de diseño? Bueno, hay una baja probabilidad de alcanzar el estado de agotamiento resistente. Pueden haber daños estructurales y no estructurales, en ocasiones irreparables, pero no comprometen la estabilidad de la edificación, ¿ok? Esto que está aquí se llegaría hasta un estado límite que se llama seguridad estructural, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, este colorcito anaranjado, sería para lo que nosotros, diseñamos, ¿no? Con estas normas. De hecho, el código nuestro dice, para este movimiento se diseñan las edificaciones, ¿ok? Luego tenemos el estado límite de prevención del colapso, que lo que ocurre en este rango es que tenemos, antes de este límite, es que tenemos movimientos sísmicos especialmente severos en exceso de los especificados, en exceso del que utilizamos para el diseño, ¿ok? Estos movimientos están asociados a una elevada probabilidad de ruina, ¿ok? Es muy probable que la estructura pues colapse como consecuencia de una pérdida de resistencia, una pérdida excesiva, ya la estructura no puede con el movimiento que está sufriendo. Tendríamos agotamiento resistente y también tendríamos demandas excesivas de ductilidad. Eso va a ser lo que podría provocar el final colapso de la estructura, ¿no? Entonces, es un poquito para que sepan qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que debería pasar en nuestras estructuras para entender todo esto de cómo diseñamos y cómo aplicamos un sismo, ¿ok? Vamos a verificar acá. Seguimos con 0 fotogramas perdidos. Esto es de verdad que esto es un logro para mí. Yo sé que a lo mejor ustedes lo están viendo borroso, pero
Yo de todos modos lo estoy grabando acá y lo estoy grabando también en buena calidad para resubirlo y que se vea menos borroso. Pero repito, descarguen las diapositivas y lo vamos viendo allí. Si ustedes tienen alguna duda, lo ven más claro en las diapositivas en PDF, ¿ok? Tienen el enlace en la descripción para los que se están conectando ahorita. Bien, entonces, bueno, continuamos. Fíjense que si colocamos eso en una gráfica donde tengamos la fuerza, la resistencia lateral, perdón, y el desplazamiento en la estructura, esto sería lo que va a ocurrir. Y fíjense que estos límites vienen siendo los que yo les acabo de mostrar ahorita en la parte anterior. ¿Ok? Vamos a ver acá. En la imagen anterior, cada vez que teníamos un estado límite asociado, fíjense que la estructura tenía el estado límite de operatividad, control de daño, seguridad estructural, prevención del colapso y colapso. Esos estados límites están indicados acá y fíjense cómo van ocurriendo, ¿ok? Como primero tenemos el estado límite de operatividad, control de daños, tendríamos eventualmente el de seguridad estructural y luego tendríamos el de colapso, ¿ok? Entonces fíjense cómo se vería eso gráficamente y cómo va ocurriendo, ¿no? Y vamos a relacionar eso con la probabilidad de excedencia de los estados de daño que estábamos conversando anteriormente. Fíjense que, por ejemplo, este primer caso sería el del sismo frecuente y tendríamos un periodo de retorno de 25 años. Fíjense que si estamos hablando de un ocasional son 72 años bajo esta gráfica, ¿no? Hay otras gráficas que establecen otros límites. Fíjense en esto que un evento raro tiene una probabilidad de ocurrencia que es esta que podríamos ver acá, pero en un periodo de retorno de 500 años. Y uno muy raro, ya estamos hablando de 2500 años, ¿no? Según esta gráfica que es extraída de la fuente que tienen ahí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que disminuye, por supuesto, la probabilidad de excedencia del evento, cuando ya tenemos un evento muy raro, aumenta, digamos, el periodo de retorno de ese evento muy raro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, necesito que tengan eso claro, porque luego les voy a hablar acerca de un factor de importancia que la norma nos define que mayora el sismo y que disminuye entonces, que aumenta el periodo de retorno y disminuye la probabilidad de excedencia, ¿ok? Pero bueno, en líneas generales, cuando estamos haciendo una edificación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar? ¿Ok? Necesitamos procurar una estructura hiperestática. Yo creo que hablar de por qué la estructura tiene que ser hiperestática tiene que ser hiperestática porque necesitamos evitar el mecanismos cinemáticos, ¿no? Mientras más hiperestática, pues vamos a tener quizás mayor probabilidad de redistribución de las solicitaciones, ¿no? Con líneas escalonadas de defensa estructural. ¿Qué quiere decir líneas escalonadas de defensa estructural? Que yo sé, yo conozco y yo controlo cuáles son los mecanismos de daño que se van a ir desarrollando en la estructura y que me van a permitir a mí hacer que esa estructura se comporte como yo quiero, ¿ok? Por ejemplo, que se produzcan las rótulas plásticas en las vigas, primero que nada, y que al final de que ya se hayan desarrollado las rótulas plásticas en las vigas, que me permitieron también disipar energía, se produzcan en las columnas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo permito que se produzcan rótulas en las columnas y hago un mal diseño, ¿ok? Y permito que se desarrollen allí, pues ¿qué va a pasar? Que la estructura puede colapsar, ¿sí? Si yo permito que se generen las rótulas allí, podemos colapsar. Entonces, hay que tener líneas escalonadas de defensa estructural para el comportamiento que nosotros necesitamos. Debemos procurar una configuración simétrica. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una configuración simétrica, vamos a tener muchas incertidumbres acerca de la torsión que puede tener la edificación, ¿ok? Y recordemos que la torsión, comportamiento torsional, me genera concentraciones de corte en elementos, ¿no? Los elementos que estén más alejados, digamos, de ese centro de rigidez. Y esas concentraciones de corte, esos cortes elevados, pues van a requerir un muy buen diseño por corte, que si ustedes no lo están tomando en cuenta, esa irregularidad, pues podemos tener un colapso repentino y frágil de la estructura. Entonces, procuremos una configuración simétrica, distribución uniforme de resistencia, rigidez y ductilidad, tanto en planta como en elevación, porque son múltiples casos de los que se han observado cada vez que ocurre un evento grave, de fallas estructurales motivadas a irregularidades que pues corresponden a resistencias no uniformes, rigidez no uniforme, ductilidad no uniforme o discontinuidades en rigidez o resistencia. Cuando, por ejemplo, interrumpimos un elemento vertical, eso es una irregularidad y nos lleva a tener fallas con mucha incertidumbre, fallas que desconocemos, ¿no? Entonces, siempre, y se los voy a decir ahorita, a mí me lo dijeron en clases en posgrado, y estructuras regulares se comportan de manera regular, ¿ok? Entonces, mientras podamos mantener comportamientos regulares, vamos a tener menores incertidumbres a la hora
de diseñar y a la hora de saber cómo responde nuestra estructura, ¿ok? El menor peso posible, evidentemente, si estamos hablando de la incidencia del sismo en la estructura, sabemos que él actúa sobre la masa, entonces por eso es una recomendación tener menor peso. Desplazamientos laterales controlados. Oye, los desplazamientos laterales, que es lo que nosotros comúnmente llamamos la deriva y la controlamos respecto a ciertos límites, tiene una razón de ser, ¿ok? Yo quiero que ustedes me digan, yo sé que ustedes ya deben haber visto en algún momento en clases de pregrado que debemos controlar los desplazamientos laterales, pero ¿por qué? O sea, díganme aquí en el chat, yo voy a voltear un segundito por acá y voy a estar viendo ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué tenemos que controlar los desplazamientos en la estructura? A ver, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿por qué yo controlo los desplazamientos? ¿Por qué yo controlo las derivas en la estructura? O sea, ¿qué gano con eso? Y espero aquí unos segundos porque yo sé que ustedes están un poquito más atrás que yo, entonces voy a esperar para ver qué me dicen en el chat. Aquí la idea es que la clase sea interactiva, ¿no? Fíjense qué bueno es que yo pueda aquí hablar con ustedes, sea donde sea que están, o que si están en Alemania incluso, como Cristian, y podamos entonces conversar. ¿Por qué controlamos los desplazamientos laterales? Lo que pasa es que también manejar el retraso que hay entre que se emite y ustedes reciben el video es bastante complicado, ¿no? O sea, de hecho, pude hacer este directo porque estuve hablando con ciertos chicos que se dedican a canales de gaming y vi que estaban emitiendo Fortnite desde Venezuela. Yo dije, ¿será posible que estén usando el internet de Venezuela para emitir Fortnite y no vamos a utilizarlo para dar las clases? No es posible. Entonces, nada, los contacté, les pregunté cómo están haciendo ellos para hacer el stream y me explicaron muy amablemente, geniales los muchachos, un chico que está en Caracas, no recuerdo su nombre, también un chico que está en Ecuador, me dio algunos consejos, que es Juan Chivox, se los recomiendo. Y bueno, y me ayudaron a hacer el directo, entonces bueno, excelente que además de jugar Fortnite, también podamos hacer las clases. Ya nos están respondiendo acerca del control de los desplazamientos. Bueno, algunos dicen que es por el límite de reparabilidad de la estructura, para evitar grandes deformaciones que dañen la estructura, para proporcionar rigidez a la estructura, evitar daños en acabados. Ajá, por aquí dicen a menor desplazamiento la estructura sufre menos. Fíjense que ustedes tienen allí y que yo siempre les digo, acudan un poco a la lógica, acudamos un poquito a lo que nosotros pensamos antes de grabarnos ecuaciones porque generamos un mejor camino para recordar los conceptos. Fíjense que están bastante claros. Por ejemplo, si yo hablo de un desplazamiento como tal, evidentemente yo necesito evitar el golpeteo con edificaciones adyacentes, necesito respetar ciertos linderos. Pero cuando hablo de derivas, recordemos que la deriva es el desplazamiento lateral relativo, ¿no? Entre niveles consecutivos. Fíjense que yo lo hago para controlar el daño, tal como ustedes indican acá. ¿Por qué controlar el daño? Porque si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver, nosotros necesitamos evitar el colapso de la edificación, ¿ok? Fíjense que también si la estructura es más o menos importante, pues los controles van a ser diferentes, ¿no? Los controles de las derivas, que lo vamos a ver en la clase siguiente, pero básicamente es para control de daño. Imagínense que estamos hablando de desplazamiento relativo en un nivel. Imagínense que el tope de una columna se mueve lo mismo en la parte de arriba, ¿ok? Y la parte inferior de la columna se mueve lo mismo que digamos el tope de esa columna. Es decir, una columna está experimentando el mismo desplazamiento en sus dos extremos. ¿Ese nivel va a experimentar daño? Pues la verdad es que no, ¿ok? En teoría, ¿no? No debería experimentar ya que el pórtico, digamos, no se deformaría relativamente o se desplazaría en sus extremos, ¿no? Eso fue una de las definiciones que me dio el profesor Lobo, que en paz descanse, un profesor de posgrado que ha participado activamente en el planteamiento de las normas en Venezuela. Bueno, él ha fallecido, pero tuve la gran oportunidad de ver clases y realmente él nos dijo algo y eso me pareció a mí muy revelador. Y en efecto, controlamos los desplazamientos laterales, pero las derivas para controlar los daños en la estructura. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún momento nos han dicho que los daños nos permiten disipar energía a través de los mecanismos de daño que se van generando en los elementos, pero tenemos que controlarlos porque no podemos dejar que se dañen por completo, ¿no? Entonces, los desplazamientos laterales deben ser controlados. Luego tenemos, para evitar fallas prematuras, ¿okay? La resistencia de las conexiones debe exceder la resistencia de los miembros que conectan. Si ustedes ya han visto alguna clase de concreto, sabrán que cuando vamos a diseñar el nudo, que es la conexión entre la viga y las columnas, lo diseñamos para que él no sufra daño. Entonces, evidentemente, necesitamos que ese punto tenga una resistencia mayor a la de los miembros que conecta, o digamos suficiente,
Incluso si no sé, hablamos de reparabilidad en un nudo, perdón, si hablamos de la reparabilidad, es complicado, ¿no? Reparar un nudo. Por ejemplo, imagínense una edificación de concreto armado. Entonces, realmente tratamos de que se comporte en rango elástico, lo que es el nodo, ¿no? Entonces, fíjense que yo no he entrado aquí en norma venezolana, sino que estamos hablando de los criterios generales que vamos a tomar en cuenta para diseñar la edificación. Hablemos de los fundamentos básicos del diseño sismorresistente. Las solicitaciones de diseño presuponen que el sistema resistente a sismos está en capacidad de absorber y disipar energía bajo carga de tipo alternante en el rango inelástico sin pérdida apreciable de su resistencia. Vamos a leerlo despacito. Las solicitaciones de diseño presuponen, y ya van a ver por qué presuponen, que el sistema resistente a sismos está en capacidad de absorber y disipar energía. ¿Cómo disipamos energía? A través de esos mecanismos de daño que vamos controlando y desarrollando en la estructura, ¿ok? Bajo carga del tipo alternante. Evidentemente, una carga de sismo no es una carga monotónica que aplicamos y vamos creciendo. No, una carga de sismo es una carga que actúa en varias direcciones, en varios sentidos, ¿ok? En la misma dirección. Y entonces esa carga tiene que ser de tipo alternante y nosotros necesitamos analizar o tomar en cuenta ese comportamiento. En el rango inelástico, porque vamos a experimentar deformaciones inelásticas en los materiales, ¿no? Hablando de ese tipo de comportamiento inelástico. Y lo ideal es que no haya pérdida apreciable de su resistencia, todo por la filosofía que nos acaba de dar la norma de cómo debemos realizar el diseño, ¿ok? No debemos prevenir el colapso, sería el objetivo, ¿ok? Los mecanismos de absorción y disipación de energía no deben comprometer la estabilidad de la edificación. ¿Qué necesitamos hacer? Controlar lo que les acabo de decir. Si permitimos que se generen primero en las columnas esas rótulas, estamos comprometiendo la estabilidad de la edificación y quizás estamos procurando un mecanismo cinemático y eso tenemos que tratar de evitarlo, ¿ok? Por eso estas zonas se encuentran generalmente en vigas y dinteles. El factor de reducción de respuesta está sustentado por abundante información experimental y de campo. Ese factor R que vemos nosotros en las normas, ¿ok? Que la vemos en el ACC, que lo vemos ahorita en la COVENIN, la que estamos conversando, está sustentado en investigaciones que ya se han realizado para ciertos comportamientos de la edificación, ¿ok? La acción sísmica se considera como una acción accidental y no debe combinarse con otras acciones accidentales de similar probabilidad de ocurrencia. El diseño considera la acción de las 3 componentes traslacionales del sismo, digamos, 2 en horizontal y 1 en vertical, y la rotación de eje vertical, ¿ok? Esas serían las componentes que nosotros vamos a estar analizando. La confiabilidad final de la edificación depende del cumplimiento de la normativa sismorresistente y la de diseño, además de la correcta ejecución, inspección y mantenimiento. Entonces, fíjense el poder de todo esto que se está diciendo en estas 3 líneas, ¿ok? Si queremos garantizar la confiabilidad final de la edificación, pues esto no va a depender solamente de su modelo de SAP, de una serie de factores que nosotros creemos, de que estemos definiendo bien el material, de que estemos analizando bien, de que estemos diseñando bien. No solo va a depender de eso. Va a depender tanto el cumplimiento de la normativa sismorresistente, ¿ok? Que son locales, que son bastante, digamos, propias de cada país, y la de diseño, que esta sí solemos uniformizarla, pero bueno, sus distintos países o nuestros distintos países tienen normas adaptadas con algunas variaciones, ¿no? Además de todo esto, además de lo que es el proyecto, debemos garantizar una correcta ejecución, inspección, incluso un correcto mantenimiento, ¿ok? Acá es donde nos raspan muchas veces, por lo menos acá en Venezuela, ¿no? Yo no voy a hablar por los otros países porque quizás tienen mejores políticas al respecto, ¿no? Pero con respecto al mantenimiento es donde de verdad muchas veces tenemos deficiencia, ¿sí? Entonces, pues la estructura no tiene la capacidad que creemos que tiene por esa falta de mantenimiento. Bien, una vez que hemos definido ya esos parámetros para ir diseñando, vamos a hablar acerca de qué es un espectro de aceleraciones. Yo les dejo acá las 2 definiciones. El espectro de respuesta, que es este color azul, que también se le conoce como espectro de respuesta elástico, ese señor tiene un R igual a 1, ¿ok? Él representa la respuesta máxima de osciladores de un grado de libertad. Yo no sé si ustedes recuerdan que es un oscilador de un grado de libertad, un elemento que tiene una masa en el tope y tiene asociada una cierta rigidez, ¿no?
Entonces, ese espectro representa la respuesta máxima de osciladores de un grado de libertad de un mismo coeficiente de amortiguamiento sometidos a una historia de aceleraciones dada. ¿Okay? Yo aplico a ese elemento de un grado de libertad con una rigidez asociada, con una masa asociada, que por supuesto me dan un periodo asociado. Yo lo someto a una historia de aceleraciones y entonces obtengo la respuesta o la máxima respuesta de ese elemento y grafico acá, ¿ok? Y obtengo un espectro, digamos, que tiene una forma similar a esta, ¿no? Eso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a tener en el eje horizontal un periodo, los distintos periodos de distintos osciladores y la aceleración espectral A sub D en vertical. Esta aceleración espectral no la vamos a ver en metros sobre segundo cuadrado porque está normalizada respecto a la gravedad, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver es 0.1, 0.2, 0.3, ¿ok? Que es normalizada respecto a la gravedad, es A sub D entre G, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar viendo acá en vertical. Luego tenemos el espectro de diseño que incorpora el factor de reducción de respuesta R. Fíjense que este espectro de diseño va a ser de color rojo, no está acá, no se está mostrando acá. Él incorpora el factor de reducción de respuesta al sistema resistente a sismos que hemos adoptado para nuestra edificación, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Uno, espectro de respuesta. Dos, espectro de diseño, ¿ok? En esta gráfica que yo les estoy mostrando acá, ustedes pueden ver cuáles son los límites, digamos, que vamos a conocer más adelante, los límites para el comportamiento de esta gráfica. Fíjense que para periodos cortos tiene un comportamiento creciente, luego tiene un comportamiento estacionario, digamos esto, un comportamiento constante, y a partir de cierto periodo, digamos para periodos grandes, la aceleración decrece, ¿ok? Y las ecuaciones que describen eso para nosotros son estas que ustedes ven acá. Por cierto, tengo la hoja de cálculo, porque la desarrollé para esta clase, yo creo que no nos va a dar tiempo de verla, pero yo tengo la hoja de cálculo hecha en MATCAD del espectro de respuesta y el espectro de diseño para la norma venezolana. Para los que se queden al final, yo les voy a decir cómo obtienen la hoja para que la tengan para sus memorias, ¿no? Sus memorias de cálculo, pueden anexarla allí, ¿okay? Luego, ¿qué parámetros entonces son los que están involucrados en todo esto? Fíjense, aquí tenemos muchas cosas, alfa, fia, sub-cero, ¿qué es todo eso, ¿no? ¿Qué es eso que está describiendo esta curva? ¿Cómo define la norma un método normalizado para obtener estas curvas que yo luego voy a utilizar para mis diseños, ¿no? Hay varios factores que ella toma en cuenta. Primero, la zona sísmica, ¿no? La zona sísmica es propia del país y es producto de un mapa de isoaceleraciones, ¿sí? Ahorita hay una propuesta de norma que es COVENIC 1756-2017 que se la estoy dejando en el enlace que les dejé en la descripción. Vayan ahorita y descárguenla, que es una propuesta en la que ahora se quiere trabajar no con una aceleración, una amenaza, sino que se desea involucrar a tres tipos para correlacionarlas y entonces también partimos de una base de un mapa de isoaceleraciones. O sea, nos están cambiando bastante los conceptos que nosotros manejábamos antes, ¿no? Cuando por fin, y esto un chiste porque por supuesto valoro todo el trabajo que se está haciendo para actualizar la norma, pero cuando por fin SAP considera nuestra norma, pues vamos a tener que decirle a la gente de CSI que por favor vuelvan a actualizar, ¿ok? Pero de verdad revisen el proyecto que está bastante interesante y se los estoy dejando allí. Un colega que se llama Oscar Gutiérrez me hizo el favor de enviármelo para yo poder compartirlo. Y es bueno que lo vayamos revisando porque hay bastantes cambios fuertes, ¿no? O sea, hay que ir digiriéndola desde ahorita. Fíjense que este es el mapa de nosotros, pues el mapa de peligro que tenemos nosotros. Los valores de aceleración horizontal se consideran representativos de probabilidades de excedencia, ¿ok? 10% de probabilidad de excedencia en una vida útil de 50 años es decir, para periodos de retorno de 475 años, ¿ok? Son eventos que tienen este periodo de retorno, asumimos que tendremos esta vida útil y la excedencia va a ser de 10% en esos 50 años, ¿ok? La probabilidad de excedencia. Entonces nosotros tenemos varias zonas y allí podemos verlo. Nosotros acá tenemos la línea de fallas, ¿ok? Nuestro sistema de fallas, que es Boconó, San Sebastián del Pilar. Ahorita se los voy a mostrar en una siguiente imagen. Esta imagen es para que ustedes vean a partir del transcurso de los años cómo ha evolucionado nuestra norma. Esto fue en la norma MOP de 1947. Fíjense cómo era ese mapa de amenaza. Fíjense cómo evolucionó en 1955. Empezamos a tener mayores eventos en esta zona. Entonces se nota que debía hacerse un cambio a esto, ¿no?
Acá en este siguiente han vuelto a realizar más eventos y entonces eso nos permitió ya seguir afinando el mapa. En 1982, que es la fecha de fíjense ya cómo tenemos mayores datos, mayor información de nuestra historia sísmica, y fíjense cómo lo vamos representando en ese mapa de amenazas. Y finalmente llegamos a uno como hasta antes de esta norma nueva, el proyecto de norma que les estoy comentando, donde tenemos entonces estas 8 zonas que van desde la 0 a la 7, y fíjense cómo están bastante, digamos, a medida que nos acercamos a rojo tenemos mayor amenaza, ¿no? Y fíjense cómo están íntimamente ligadas a nuestro sistema de fallas, ¿no? Porque en este mapa también podemos ver eso que les comento. Entonces, bueno, así se dan una idea de más o menos cómo se utiliza esto. Por supuesto, fíjense que aquí hemos tenido ciertos eventos y ahí están las fechas. Esto todo está en la página de Funvisis, ¿no? Ellos nos dicen qué eventos han existido y las fechas de esos eventos, y a partir de esos eventos es que nosotros hemos podido entonces construir un mapa, digamos, de aceleraciones, aplicar leyes de atenuación y llegar a los mapas de amenaza, ¿ok? Bastante interesante eso. Entonces, bueno, finalmente, dependiendo de la zona sísmica, vamos a definir el peligro sísmico, que sería elevado, intermedio, bajo, y eso nos permite llegar a una aceleración horizontal o un coeficiente de aceleración horizontal, ¿ok? 0,40, 0,35, 0,30, dependiendo, ¿ok? Luego, ¿qué otro parámetro debemos conocer? Debemos conocer cuál es el comportamiento dinámico de los depósitos de suelo, ¿ok? Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Además de la historia sísmica que hemos tenido, necesitamos saber cómo afecta el terreno a nuestra edificación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso es lo que la norma lo ha incluido históricamente con las formas espectrales que van desde C1 a C4 y que incluyen un factor de corrección para el coeficiente de aceleración horizontal phi. Entonces, tenemos formas espectrales, tenemos el coeficiente phi, y ambos dependen de la característica del perfil geotécnico del terreno de fundación. ¿Cómo lo tomamos en cuenta? Bueno, vamos a tener que tomar en cuenta la velocidad promedio de las ondas de corte en el perfil. Esto se hace a través de ensayos, la profundidad a la cual se consigue un material cuya velocidad de onda de corte sea mayor que 500 metros por segundo, y ya les voy a decir a qué se corresponde ese material. Vamos a obtener un phi, que es el factor de corrección del coeficiente de aceleración horizontal, esto tratando de mitigar un poco los efectos de las leyes de atenuación que se han utilizado en los mapas, y la profundidad de la superficie hasta el tope del estrato blando. Estas son cositas que hay que conocer, que normalmente podemos obtener del estudio de suelos, ¿no? Eso nos permite tener una idea. Fíjense acá. Esto es una tabla que nos da la norma, donde se muestra la correlación aproximada entre las velocidades de onda de corte, B sub S, con la compacidad, la resistencia a la penetración del ensayo SPT, esta señora que vemos acá, y la resistencia al corte no drenado de arcilla, ¿okay? Entonces, fíjense que si estamos hablando de roca dura, roca blanda, suelos muy duros o muy densos, suelos duros o densos, suelos firmes o medianamente densos, suelos blandos o sueltos, ¿ok? Nos dice más o menos un rango para que nosotros podamos identificar cuál sería su velocidad promedio de ondas de corte, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, si yo estoy diciendo o preguntando la velocidad promedio de las ondas de corte del perfil geotécnico y necesito utilizar o conocer la profundidad a la cual se consigue un material que tenga una velocidad mayor a 500 metros por segundo, entonces lo que yo estoy buscando es a qué profundidad estoy yo encontrando un material, digamos, como una roca dura, ¿okay? Entonces eso nos va a hablar acerca del depósito de suelo. Fíjense que aquí hay muchos factores, pero yo les estoy dando un resumen de lo que sería la normativa, y dependiendo de esa información, de la velocidad del material, esa profundidad que les estoy comentando y de, por supuesto, de la zona sísmica donde nosotros estamos ubicados, pues vamos a tener que elegir tanto una forma espectral como un factor de corrección, ¿okay? Lo más recomendable es que esto sea dado por el estudio de suelo, ¿sí? Entonces, estas son las tablas que nosotros tenemos y que nos van a permitir incorporar hasta ahora, ¿no? Ahorita ya es un poquito más elaborado en este nuevo proyecto de 2017, que si podemos hacer un conversatorio otro día, como la idea que les planteamos, pues sería bastante interesante que lo revisemos, lo leemos todos y luego nos reunimos a dar nuestras opiniones a través de ese grupo de WhatsApp que les comenté, ¿no? Entonces, fíjense que es bastante interesante cómo se toma en cuenta el efecto dinámico del terreno donde yo me estoy ubicando, ¿no? Y fíjense qué es lo que toma en cuenta. Para la formulación de esas formas espectrales, que en Venezuela se llaman de C1 a C4, en la Covenin,
Incluidas en esa sección, se utilizaron además de espectros reales otros obtenidos mediante la aplicación de modelos constitutivos y semiempíricos de respuesta dinámica de perfiles geotécnicos. ¿Y qué consideran esas formas espectrales tipificadas? Bueno, ellas toman en cuenta también la distancia epicentral, las propiedades sismoelásticas locales, el tipo de suelo, la dirección de aproximación de las ondas sísmicas, la profundidad de los depósitos y la estratigrafía. Los análisis consideraron sismos provenientes de fuentes lejanas y cercanas, tanto reales como sintéticos. O sea que con todos estos parámetros que se han logrado normalizar para poder llegar a una curva como esta que vemos acá, estamos incluyendo toda esa serie de factores normalizadas, ¿ok? De alguna manera bajo un procedimiento metódico. Entonces, todo eso lo estamos tomando en cuenta para poder construir nuestra curva. Fíjense que si yo comparo lo que serían distintas formas espectrales aplicadas a unas mismas condiciones, o sea, distintos S1, S2, S3, S4, fíjense cómo entonces, dependiendo del tipo de forma espectral que nosotros tenemos, vamos a estar afectando a periodos mayores o a periodos menores. Por ejemplo, si vemos acá un periodo corto, digamos entre 0 y 0.5, pues vamos a tener este comportamiento para una forma espectral S1. Si seguimos subiendo, vamos a tener otro comportamiento si la forma espectral es S2. Si seguimos subiendo, vamos a tener otro comportamiento si la forma espectral es S3. Entonces, ahí vemos la incidencia que tiene o la diferencia que hay entre una forma espectral S1 a una forma espectral S4. Y fíjense cómo se modifica el espectro, ¿no? En la tabla, en nuestra norma, simplemente dependiendo de esa forma espectral, obtenemos de asterisco, beta y p, que son los parámetros que aparecían en la ecuación que les mostré acerca del espectro, ¿no? Entonces, así, de esa manera, tabulado se encuentra. Además, para poder definir el espectro, tenemos la clasificación de la edificación según el uso. Tenemos, por ejemplo, en la tabla 6.1 el factor de importancia. Este factor de importancia lo que hace es discretizar las edificaciones en edificaciones esenciales, edificaciones densamente pobladas, edificaciones de baja ocupación. De acuerdo a ello, le asigna una clasificación, y a esa clasificación le corresponde un factor de importancia alfa que también veíamos en el espectro. Y esta norma, nuestra norma, nos indica que la intención de la aplicación de un factor de importancia mayor que la unidad, fíjense que aquí para, digamos, la edificación de baja ocupación que tendría menor importancia, pues tiene un factor de 1.0, pero si la edificación es más importante, el factor va aumentando, ¿ok? Esto también cambió en la nueva propuesta de norma. La intención es la de obtener valores de aceleración del terreno asociados a una menor probabilidad de excedencia para la misma vida útil. Y si recordamos, si tenemos menor probabilidad de excedencia, lo que estamos aumentando es el periodo de retorno. Es decir, que estas edificaciones van a ser, esto es una especie de mayoración que se aplica, ¿ok? Para lograr esto, disminuir la probabilidad de excedencia, lo cual pues nos aumenta ese periodo de retorno. Luego tenemos los niveles de diseño, que así lo llamamos acá, pero que si nos metemos, por ejemplo, en código ACI, digamos, son los SMF, IMF o MF, son el tipo de disposiciones que yo debo aplicar en la estructura. Si yo tengo una zona sísmica 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, pues, y dependiendo del grupo de la edificación, yo voy a necesitar decidir distintos niveles de diseño. Recordemos que un nivel de diseño 3 es más estricto que un nivel de diseño 1, ¿ok? Las disposiciones son muchas más, ¿sí? Fíjense también que aquí se agrega, por ejemplo, si yo tengo una edificación tipo B2, por ejemplo, una edificación residencial con baja ocupación, él les dice que si estamos en zona sísmica 1 y 2, usted puede utilizar cualquiera de estas tres, pero, por ejemplo, la de nivel de diseño 1, que serían las de disposiciones más bajas o menos estrictas, van a poder ser aplicadas solo en edificaciones de hasta 10 pisos o 30 metros de altura. Esto también está cambiando un poco en la nueva propuesta, ¿ok? Sin embargo, si usted va a realizar una edificación, o sea, hasta ahorita esa nueva propuesta no se ha aprobado. Mientras no sea de carácter mandatorio, lo que tenemos que aplicar es esta. Y más adelante, cuando ya sea aprobado ese nuevo proyecto y usted necesite revisar alguna edificación, usted va a tener que hacerlo considerando quizás lo que mandaban las normas en ese momento, ¿ok? Tal como hacemos cuando hacemos ahorita una revisión de una estructura y tenemos que irnos a las normas del 67, a la norma MOB. O sea, cuando verificamos esas normas anteriores, así mismo usted va a tener que conocer esta para poder realizar la verificación de una edificación, ¿ok? Entonces, dependiendo de ese grupo, digamos, de la importancia y de la zona sísmica, definimos el nivel de detalle. Pero no solo eso, evidentemente, no solo eso me limita a mí el nivel de detalle, sino que fíjense lo que nos dice el código.
ese nivel de detalle que es el más estricto, que es el nivel de diseño 3, o esos elementos especiales que nosotros vamos a tener que detallar, van a tener que extenderse, o esos conceptos van a tener que extenderse para estos casos que ustedes ven acá. Si ustedes tienen irregularidades en la edificación, digamos entre piso blando, débil, discontinuidad, aquí les indica hasta dónde deben extender ese nivel de diseño 3. Por ejemplo, tenemos entre piso blando, entre piso débil, que dice, si usted tiene esa irregularidad, por favor no la tengan, pero si la tienen, usted tiene que aplicar el nivel de diseño 3 a todos los componentes del entrepiso y los dos entrepisos adyacentes. Si usted tiene una discontinuidad en el plano del sistema resistente a cargas laterales, por favor no la tengan, pero si la tienen, los componentes donde ocurre la discontinuidad y todos los componentes adyacentes tienen que ser diseñados con nivel de diseño 3, con esas especificaciones especiales que nosotros necesitamos aplicar para tener las zonas confinadas, para tener los aceros mínimos, para tener el control de ductilidad, para tener el control de falla. Todas esas disposiciones se van a tener que aplicar en todos los componentes donde ocurre la discontinuidad. Por ejemplo, la columna corta. ¿Okay? Esta columna corta, columna cautiva, se conoce en distintos países. Si usted tiene riesgo torsional elevado, que yo les comentaba, que es una irregularidad en planta, usted necesita nivel de diseño 3 o ese nivel de detallado especial en toda la estructura. Si usted tiene diafragma flexible, todos los componentes que se vinculen al diafragma en referencia van a tener que ser diseñados con nivel de diseño 3. Entonces, fíjense que si tenemos irregularidades, se permiten. Traten de que no existan, pero si existen, entonces tienen que saber cómo van a diseñar, ¿ok? No es simplemente tengo la irregularidad y diseño con lo que me dice esta tabla que está aquí, sino que si tengo una irregularidad, yo necesito conocer qué elementos son vulnerables a esa irregularidad y cómo yo disminuyo ese riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Esa vulnerabilidad. Luego nos dice acá como una nota especial que independientemente de la zona sísmica se va a aplicar el nivel de diseño 3 en los siguientes casos, donde excepcionalmente se representen las irregularidades de esta tabla y en los sistemas tipo 1 de redundancia limitada. Tipo 1 ya vamos a ver qué es, pero son sistemas aporticados, tales como edificios de menos de 3 líneas resistentes en una de sus dos direcciones. Ah, tenemos 2 líneas resistentes, eso tiene que ser nivel de diseño 3. ¿No lo ven? Tenemos edificios con columnas discontinuas, tiene que ser nivel de diseño 3. Entonces, esto nos está diciendo cómo reaccionar ante las irregularidades que nosotros tenemos, ¿ok? Ahora, una estructura se puede clasificar en tipos diferentes en sus dos direcciones ortogonales de análisis. Todos los tipos de estructuras, con excepción de tipo 4, deberán poseer diafragmas con la rigidez y resistencia necesarias para distribuir eficazmente las acciones sísmicas entre los diferentes miembros del sistema resistente a sismo. En las zonas sísmicas de la 3 a la 7 no se permite los sistemas de pisos sin vigas, ni pisos donde todas las vigas sean planas en el mismo espesor de las losas. Muchas veces me preguntan, ¿puedo utilizar vigas planas? Pues fíjense, aquí la norma les está diciendo, si estamos en zona sísmica de 3 a 7, no podemos utilizar pisos donde todas las vigas sean planas o del mismo espesor de la losa. ¿Ok? No se puede utilizar. Ustedes abren las bibliografías y las bibliografías le dicen no se recomienda, y si no se recomienda porque tienen un mal comportamiento sísmico, entonces ya eso debería bastar para que nosotros lo evitemos, ¿no? Pero sin embargo la norma dice esto, y si usted se equivoca y hace un diseño no respetando estas condiciones que dice la norma, pues evidentemente eso tiene consecuencias de carácter legal, ¿ok? Cuando les hablaba de tipo 1, 2, 3 de la estructura, pues eso no es más que, si hablamos de tipo 1, son estructuras aporticadas que resisten las acciones sísmicas mediante vigas y columnas. Fíjense que aquí les dice la condición de que los ejes deben mantenerse continuos hasta su fundación. 2, las combinaciones de tipo 1 y 2, 1 y 3, perdón. Entonces siempre uno, para leer esto, siempre, primero lee la 1, luego lee la 3 y después lee la 2, ¿ok? Porque la 2 es la combinación de la 1 y la 3. La 3 dice, se resisten las acciones sísmicas mediante pórticos diagonalizados o muros estructurales de concreto armado o de sección mixta que soportan la totalidad de las cargas permanentes y variables. Entonces, aquí estamos hablando de sistemas de muros o sistemas diagonalizados, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, esta clasificación de 3A, estamos hablando de sistemas conformados por muros de concreto armado acoplados con dinteles o vigas dúctiles. Si usted tiene muros acoplados, eso es un sistema 3A, ¿ok? Y así nosotros podemos distinguir cuáles son los tipos que hay. Ahora, un tipo 1 con un tipo 3, es decir, que tengamos vigas y columnas, pero también tenemos muros, eso es el tipo 2, ¿ok? Teniendo ambos el mismo nivel de diseño. Los pórticos por sí solos deberían estar en capacidad de resistir por lo menos el 25% de esas fuerzas
laterales que se generan por el sismo, ¿ok? Si esto no se cumple, o sea, si los pórticos no tienen la capacidad de resistir este 25% en su corte basal, entonces, pues, o de corte, entonces no se considera tipo 3. Entonces no se considera tipo 2, sino que se considera tipo 3. ¿Por qué? Porque todo está resistido por los muros, ¿sí? Básicamente. Y un último tipo, que es el tipo 4, que son estructuras que no poseen diafragmas con la rigidez y resistencia necesarias para distribuir eficazmente las fuerzas sísmicas entre los diversos miembros verticales, ¿ok? Estructuras sustentadas por una sola columna, edificaciones con losas sin vigas. Esto ya cada vez se ve menos, ¿no? Pero si analizamos un poquito la historia de nuestras edificaciones antiguas, vamos a ver que sí tenemos estructuras sustentadas por una sola columna. En estaciones de servicio, por lo menos acá en Venezuela, es bastante común que usted pase y vea una estructura de una sola columna y con una losa, y es de concreto, ¿ok? Entonces eso se llama, me parece que se llama fungiforme, porque tienen la forma de un hongo, ¿no? Entonces, esos son tipos de estructuras que existen y serían clasificadas tipo 4. Si tienen una losa sin viga, también sería clasificada como tipo 4. ¿Y por qué necesitamos saber qué tipos son? Porque dependiendo del nivel de diseño, es decir, ese nivel de detallado que debemos aplicar y el tipo de la estructura que debemos aplicar, vamos a tener entonces que seleccionar el factor de reducción de respuesta según una tabla como esta, si es concreto armado, y según una tabla como esta, si son estructuras de acero, ¿ok? Entonces fíjense que todo está involucrado, todo tiene relación, ese factor de reducción de respuesta está asociado a la ductilidad que puede tener la estructura, ¿ok? La ductilidad es ese desplazamiento último entre el desplazamiento de excedencia, ¿sí? Entonces, bueno, ese factor R va a estar presente en nuestro espectro y es el que realmente nos hace tener el espectro de diseño. Ya vamos a seguir viendo cómo es que ese R nos influye. Tenemos estructuras mixtas de acero concreto, que tiene esto que está acá, estos factores que están acá. Fíjense estas dos notas, por favor, que son bastante importantes. En el caso de que en alguna dirección de análisis se utilice más de un sistema estructural, en esa dirección se empleará el menor valor de R, ¿ok? Suponiendo que en una misma dirección tengo, por ejemplo, tipo 1 y tipo 2, entonces usted va a utilizar el menor valor de R de los correspondientes que tiene la tabla, por ejemplo, para nivel de diseño 3. ¿Por qué el menor valor de R? Porque ya que R reduce el espectro, entonces vamos a tener un espectro más grande, ¿no? Por eso nos indica esto la norma. Cuando en la combinación vertical de dos sistemas uno de los componentes soporte un peso igual o menor que el 10% del peso total de la edificación, no es necesario satisfacer el requisito anterior, ¿ok? Simplemente para que ustedes vean que, en resumen, si nosotros nos estudiamos esta presentación, podemos ver entonces cuáles son esas pequeñas condiciones que debemos ir cumpliendo. Habíamos nombrado las irregularidades, pero se las resumo por acá para que ustedes las recuerden. Entre piso blando, o sea, irregularidades verticales blando, entre piso débil, distribución irregular de masas, no pasa. En uno de los pisos contiguos, aumento de las masas con la elevación, variaciones en la geometría del sistema estructural, esbeltez excesiva, discontinuidad en el plano del sistema resistente a cargas laterales, falta de conexión entre miembros verticales, efecto de columna corta, irregularidades en planta, gran excentricidad, riesgo torsional elevado, sistema no ortogonal, diafragma flexible. Todas estas irregularidades tienen consecuencias en el comportamiento de la edificación. Yo creo que podemos hacer alguna clase quizás acerca de cuál es la definición de la irregularidad, digamos con números, con ecuaciones, y cuál es el efecto de la irregularidad. Es decir, ¿qué pasa si tengo un entrepiso blando, que es muy común en muchas edificaciones residenciales y comerciales, porque el sótano se utiliza como estacionamiento, entonces ese nivel no tiene la misma rigidez que tienen los niveles superiores, porque se deja, digamos, esa planta baja libre. O cuando un nivel intermedio tiene una rigidez distinta, se genera también un entrepiso blando. Entonces, las consecuencias ustedes han visto que son bastante graves y bastante complejas, ¿no? Yo creo que si vemos fotos de cómo quedan las estructuras dañadas después de que tienen estas irregularidades, eso ilustra mejor todo, ¿no? Luego tenemos las estructuras, continuando con las estructuras con irregularidades, tenemos que si tenemos una irregularidad, tenemos entonces que ser más estrictos con el diseño, ¿ok? Entonces, suponiendo que tenemos la irregularidad 4, B1 y B2, fíjense aquí, A4 sería aumento de masas con la elevación, B1 gran excentricidad o B2 riesgo torsional elevado. Si tenemos alguna de esas tres, fíjense lo que nos dice la norma, así como en los sistemas estructurales tipo 1 con columnas articuladas en su base, los valores de R
serán minorados, ¿ok? Si usted tiene estas irregularidades, el valor de R no es el de la tabla, es el de la tabla multiplicado por 0.75, ¿ok? Sin que sean menores que 1.0. Si entonces ese factor R lo disminuimos, el sismo que vamos a aplicar o las aceleraciones que vamos a aplicar son mayores. Entonces, ¿usted está tomando en cuenta eso en este momento? O sea, verificó si tiene irregularidad y si tiene irregularidad multiplicó el R por 0.75. Repito, esto tiene consecuencias legales, ¿ok? Fíjense otra cosa interesante, que si usted tiene estas irregularidades, que usted ve acá A4, B1 y B2, que son las que les mencioné anteriormente, solo un análisis inelástico podría detectar el problema de estas irregularidades. En un análisis elástico no se evidencia, ya que en este caso la disipación de energía se concentra en sitios localizados. Es decir, yo tengo esta irregularidad y yo tengo que realizar un análisis inelástico, un análisis no lineal, para ver dónde va a ocurrir esa concentración de demanda inelástica, dónde va a ocurrir el daño primero que nada. Y fíjense que nosotros muchas veces no hacemos un análisis inelástico, ¿okay? Porque por ahora, para el nivel que yo estoy tratando de llevarlo a ustedes, no tenemos dominio de ello. Si no tenemos dominio de ello, entonces lo ideal sería que nos mantengamos en estructuras regulares y evitemos esto, ¿no? En el caso de estructuras irregulares con A1, A2, A7, A8 y A9, que si echamos un ojito por acá, estamos hablando entre piso blando, entre piso débil, discontinuidad del sistema de planos, el sistema resistente a cargas laterales, falta de conexión entre miembros verticales y efectos de columna corta, esas sí se ven en el análisis, esas sí se pueden detectar en un análisis elástico como los que hacemos con SAT 2000, ¿okay? Como los que conocemos hasta ahora. Pero allí, fíjense que si usted tiene esta irregularidad, la norma le dice, las solicitaciones obtenidas del análisis deben ser multiplicadas por 1.3 en todos los elementos del entrepiso donde se localice la irregularidad. Les vuelvo a preguntar, y de los pisos inferiores, les vuelvo a preguntar, ¿han hecho esto? O sea, si determinaron si tienen esta irregularidad, multiplicaron por 1.3, porque fíjense, esto les aumenta entonces las solicitaciones y los diseños, si no se tomaron en cuenta con esas solicitaciones, van a ser deficientes. Fíjense que todo es interesante y a pesar de que esto nos tome tiempo, es bueno tenerlo en cuenta, ¿ok? Y también es interesante tener en cuenta que para estas irregularidades el análisis elástico nos va a permitir identificar, gracias a la distribución de solicitaciones, cuáles son esos elementos que se afectan más. Pero si tenemos unas irregularidades como esta, necesitamos entrar en un análisis no lineal. Son cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, a mí me encanta mucho esto. Luego tenemos el espectro de diseño. Incorpora el factor de reducción de respuesta. Ya empieza a entrar ese señor R que habíamos visto y que está en todos los códigos, correspondiente al sistema de sismos adoptado. Y ese espectro de diseño, fíjense que es menor al espectro de respuesta elástico. El de respuesta elástico es el azul y el de diseño vendría siendo este rojo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más pequeño, porque asumimos que la estructura va a poder incursionar en el rango inelástico de manera estable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos garantizando los niveles de diseño, el nivel de detallado. Pero fíjense cómo esto se relaciona, ¿no? Entonces, estas expresiones que están acá, junto con estas que están acá, son las que yo les digo que tengo programadas en marcar y que me gustaría dejarles a las personas que estén con nosotros. Ya son las 10 de la noche, no importa, resistan, por favor, sigan allí con nosotros. Y bueno, me gustaría dejarles esa hoja para que la tengan, pues, y puedan utilizarla. Está hecha en MATCAD 3.0 y construye las gráficas y les da a ustedes el valor de la aceleración espectral para distintos periodos. O sea, eso se puede utilizar en tesis, proyectos, donde usted la necesite, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los distintos valores, fíjense que ahora los límites cambian. Los límites, digamos, en esta rama descendente, luego que se hace constante y luego que sigue descendiendo, son estos señores que están acá, que son ligeramente diferentes a los del espectro elástico. ¿Okay? Todos aquí yo les dejo para que sepan todos los factores que intervienen y de todos les he hablado hoy, ¿ok? Todos salen de las tablas que yo he mostrado, la ordenada del espectro de diseño, el factor de importancia, el coeficiente de aceleración horizontal, el factor de corrección del coeficiente de aceleración horizontal, factor de magnificación promedio. Todos estos parámetros están asociados a lo que ya nosotros definimos, a la clasificación, a la importancia, al tipo, al nivel de diseño, ¿ok? Todos esos están mostrados en tablas como estas. Simplemente tomamos ese parámetro que acabamos de entender qué significa y la tabla pues nos da cuánto valen esos coeficientes que están involucrados en estas gráficas y en la forma como la norma define estas gráficas que ustedes ven acá, ¿ok?
finalmente, ya para terminar la presentación, tenemos el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico mínimo que es indicado hasta ahora debe cumplir que B sub 0, que es el corte basal respecto a el peso sísmico de la edificación, sea mayor o igual a alfa por A sub 0 por R, cuando, bueno, ya conocemos quién es todo esto. Pero fíjense que ustedes necesitan verificar este corte basal mínimo, uno de ellos, hay otro, verificar este corte basal mínimo en sus edificaciones, porque, bueno, porque la norma lo manda, ¿no? Y porque limita, si usted tiene uno menor, tiene que incrementar de alguna manera sus solicitaciones sísmicas o ese sismo que usted está aplicando hasta que se cumpla este factor como mínimo en su base. Por eso nosotros hacemos una corrección del cortante basal cuando estamos haciendo un modelo de SAP para cumplir especificaciones como esta. ¿Ok? B sub 0, bueno, es la fuerza cortante a nivel de base que se obtiene con un section cut en SAP. ¿Ok? Lo vamos a estar viendo. W es el peso total de la edificación por encima del nivel de la base, pero al ser un peso sísmico, entonces es donde nosotros tenemos que va a ser 100% de las cargas permanentes más un cierto porcentaje de la carga variable dependiendo de cuál es el uso que tiene el componente, ¿no? Si es un recipiente líquido, pues 100% de la carga de servicio. Almacenes y depósitos en general, 100% de la carga de servicio. Estacionamiento público, 50% de la carga variable de servicio. Edificaciones donde puede haber concentración de público, 50% de la carga variable de servicio. Y aquí es donde tenemos ese porcentaje de las masas, del mass source que definimos en SAP. Entonces fíjense que antes de poder entrar en SAP necesitamos definir todas estas cosas. Si estamos en techo y terraza, fíjense, 0% de la carga variable debe ser considerado según esta norma como ese peso sísmico o esa masa que va a excitarse cuando venga el sismo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto en resumen era lo que quería hablarles esta noche. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Por ahí había mencionado, creo que mi micrófono no se escuchaba muy bien, a ver si me confirma. Bueno, porque yo todavía estoy por aquí también activa, estaba leyendo sus comentarios y atenta a la clase de Gabriela, pues por supuesto súper interesante y espero que a ustedes también les haya parecido así. Hay una persona que nos preguntaba acerca de ejemplos de las irregularidades y de hecho, pues planeaba preguntarles eso. ¿Quiénes están interesados en una clase, en este conversatorio del que hablábamos al principio, acerca de irregularidades estructurales? Porque de verdad que es algo bastante interesante. Podemos dar algunos ejemplos. Se supone que cada irregularidad se verifica en ocasiones con diferentes ecuaciones. Por ejemplo, una verificación de excentricidad, que conozcan lo que es la excentricidad, cómo la mido. Una vez que me entero que existe gran excentricidad, ¿qué debo hacer? O sea, a eso nos referimos con verificación de irregularidad. Yo no sé quién está de acuerdo aquí en que, bueno, en que hagamos una clase. Claro. O sea, por ejemplo, determinar las rigideces. Las rigideces tiene un trabajo. O sea, las rigideces las necesitamos para verificar el riesgo torsional. Y después que tenemos el riesgo torsional, podemos decir si la estructura es irregular o no es irregular, comparando la rigidez torsional con los distintos factores que nos indica la norma como límite. Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, para calcular la rigidez del pórtico, yo puedo enseñarles a hacerlo por SAP 2000, puedo enseñarlos con un método que se llama Schultz, está el de Wilbur, que usted tiene que calcular muchas cosas en la vida, usted tiene que llevar su partida de nacimiento, usted tiene que llevar su acta de matrimonio para poder aplicar Wilbur, porque es bastante tedioso, ¿no? Yo no sé si ustedes lo conocen y opinan lo mismo que yo de Wilbur. Gracias, Wilbur, pero hay un método más sencillo. Por ejemplo, está este de Schultz, que bueno, Luciana y a mí nos encanta y es el que damos en clase. Damos la comparación, ¿no? Para ser responsables con los estudiantes, damos la comparación de Wilbur con Schultz y con SAP. Cómo sacamos las rigideces y cómo utilizamos esas rigideces para la irregularidad. Pero fíjense que esto es un mundo, o sea, la irregularidad es un mundo. Enseñarles a calcular todo eso es un mundo, mostrarles las fotos de las consecuencias es otro mundo. Entonces, bueno, podemos ir de acuerdo a las ideas que ustedes nos vayan dando en las redes sociales, podemos ir conversando y reuniéndonos, bueno, como dijo Luisana, una vez a la semana, una vez cada 15 días, con una clase siguiente, ¿ok? A mí me gustaría, fíjense qué interesante conocer el espectro, conocer los conceptos generales, pero a mí me gustaría conocer los espectros de ustedes, dichos por ustedes, ¿ok? Entonces, por eso les propuse la dinámica de que nos reunamos en un grupo de WhatsApp temporal, también en un directo, o sea, yo aquí hago de moderadora y dirijo aquí la transmisión en YouTube, pero me gustaría que ustedes nos manden esa imagen de su espectro en sus países, lo que consideren pertinente, y nos manden una notica de voz explicándonos cómo se trata ese espectro en su país, porque fíjense que este tipo de clases
no es solo útil para nosotros que estamos diseñando, sino también para los chicos de pregrado que están haciendo sus tesis, que están haciendo sus investigaciones. Pues es bastante útil. Si ellos tuvieron una duda, entran en YouTube y así como buscamos un juego, así como buscamos cómo se hace cualquier cosa, pues podemos también buscar cómo se hace un espectro. Entonces, imagínense qué interesante quedaría un conversatorio de esa manera, utilizando los medios. Y yo creo que vamos a cambiar el mundo si lo hacemos de esta manera, porque no sé si ya se esté haciendo. ¿Okay? Vamos a leer las preguntas. Fíjense que Gaitán, José, se dan cuenta que es interesante, ¿no? Entonces, claro, yo soy de muchos canales de gaming, lo he dicho ya en los comentarios de YouTube. A mí me gusta mucho, yo veo canales de gaming. Yo le digo a Luisana y siempre les comento a mis alumnos que uno de mis orgullos principales fue haber terminado Need for Speed Underground 2 completo. O sea, terminado completo. Pero siento que estamos como divorciados. O sea, yo siento que la academia, lo que es la formación, lo que es todo lo que podemos lograr, está divorciado de las herramientas tecnológicas que hay hoy en día y que somos muy rígidos, ¿no? Con la enseñanza y con la educación. Entonces, bueno, por ejemplo, en Venezuela, si tenemos problemas para asistir a clases, vamos a hacer un directo, vamos a ver cuántos fotogramas yo tengo perdidos. 0. O sea, no se nos cayó ningún fotograma hoy. Eso quiere decir que no se interrumpió la conexión. Entonces, tenemos problemas, sí, es verdad, tenemos problemas, pero fíjense qué interesante y qué bonitas iniciativas podemos hacer haciendo directo. Yo me ofrezco, si alguien de aquí me está viendo y es profesor y desea participar y desea hacer algo, pues vamos a hacerlo. Y yo le enseño también cómo se hacen los directos. O sea, estoy a la orden. Sí, alguno de los participantes, bueno, de las personas que están acá escuchando la clase, estuvo conectado con nosotros en la clase, no sé si recuerdan, una clase que también intentamos hacer en directo. Se refería al diseño de losas, si mal no recuerdo, era el diseño de losas y escaleras, también para, bueno, dentro del marco del curso de SAP 2000. Hubo muchas personas conectadas, lamentablemente en aquel momento falló la conexión. Tuvimos muy buena receptividad, también hubo muy buena interacción, pero bueno, realmente falló la conexión y para nosotros esto es un logro, de verdad que estamos muy contentas por el logro de que al menos no se haya interrumpido la conexión durante la clase. Sí, sí. Fíjate, para conocer, aquí me preguntan, ingeniero, ¿cómo saber cuánto es el máximo periodo o mínimo que debe tener una edificación y cómo saber el periodo del suelo para que el edificio no entre en resonancia? Resonancia, dice Pepe. Resonancia es el efecto de que cuando el periodo de la acción, imagínate que tú estás en un columpio, tú te meces en el columpio. Si tú el impulso que das lo coincides con el máximo o con el periodo del movimiento que tú tienes, es decir, yo me muevo, mi movimiento tiene esto, y si yo a este movimiento le aplico una acción con el mismo periodo, es decir, cuando yo suba, impulso, cuando yo esté de este lado, impulso, cuando yo hago eso, estoy incrementando o amplificando el movimiento, ¿ok? Cuando tú haces eso, se genera el periodo del efecto de resonancia. Yo te recomiendo que busques el puente Tacoma Narrow, donde el puente tendría un periodo, puente colgante, y el viento lamentablemente tuvo el mismo periodo que el puente, y entonces eso amplificó el movimiento del puente hasta hacerlo colapsar. Ese le decían el puente galopante. Tacoma Narrow se llama el puente. Entonces verifícalo y eso te va a aclarar un poquito de lo que es el efecto de resonancia. Me preguntan, ¿cómo saber cuánto es el máximo periodo o el mínimo que debe tener una edificación? Yo diría que no es el máximo, bueno, o sea, si quieres ver el suelo o el terreno, sí, vas a tener un máximo y un mínimo, pero fíjate, cuando tú ves un acelerograma no nada más te da información acerca de cuáles son los picos de aceleraciones. El acelerograma te da información acerca del contenido frecuencial que tiene donde se ha realizado el registro. Entonces, en el posgrado, en la parte de ingeniería sismoresistente, una de las cosas que nos enseñó el profesor, vuelvo y repito, que en paz descanse, el profesor William Lobo, él nos enseñó a ver o a conocer el contenido frecuencial que tenía un acelerograma. O sea que yo puedo tener unos registros y ver cuál sería, bajo qué periodo se está excitando ese depósito, ¿no? Por ponerlo de una manera muy, muy genérica para que todos en la clase lo podamos entender. Claro, por supuesto, aquí existen métodos más sofisticados y métodos de análisis dinámico de los depósitos de suelo para poder determinar ese tipo de parámetros que tú me estás comentando. Pero para que todos se den una idea, es más o menos eso a lo que te estás refiriendo. Estaba escribiendo lo de Tacoma, dice Cristian. Sí, bastante interesante ese puente. Wilbur, el método alternativo es Schultz. Se los voy a escribir acá. O sea, les voy a escribir cómo se escribe Schultz. Schultz. Así. Ese es el otro método. ¿Ok?
Ajá, ahí lo coloqué, ¿ok? Ese método es genial. De hecho, si no se han ido, vamos a ver, se los voy a mostrar. Déjenme buscar una clase mía de pregrado para que ustedes tomen un print pantalla allí rapidito. Este es el método de Schultz, ¿ok? Y les da el K del pórtico, ¿ok? Y fíjense que lo que tenemos allí son inercias de columna, inercias de viga, inercias, pero fuera de esa lámina no van a tener más ecuaciones. Entonces no sé si ya ustedes mismos se dan cuenta de lo que simplifica la vida comparado con Wilbur, ¿ok? Me dicen, sí, es que este semestre estaba viendo Wilbur y se ve algo complicado. Sí, se ve algo complicado. También deberían ver, bueno, si su profesor les permite realizar la evaluación con Schultz. Yo en mis clases doy un ejercicio donde lo saco por los 3 métodos, Wilbur, Schultz y SAP, ¿ok? Yo no sé si la cámara les deja ver. Vamos a ponerme de este lado. Allí pueden ver, bueno, yo saco los 3 métodos y los comparo para que ustedes vean cuál es el error que se está cometiendo y realmente no es gran error el que se está cometiendo, ¿no? Y por supuesto, pues tomo como referencia SAP también para calcular el error. Entonces, bueno, esto era más o menos lo que quería comentarles. Fíjense que ya entonces podemos definir el espectro. Podemos definirlo y ahora sí podemos entrar a SAP sabiendo qué es el espectro, sabiendo lo que es el R. Yo insisto, vamos a reunirnos un día y cuadramos en redes sociales para ver cuándo hablamos acerca de la nueva norma, que a mí también me toca estudiarla y necesitamos hacer tesis comparativas ya para verificar el efecto de ese nuevo documento o propuesta, porque no es nueva norma, es una propuesta, es un documento técnico que es un proyecto o una propuesta, ¿ok? Por acá nos dicen, admirable la iniciativa no solo por el hecho de aportar a la mejora de accesibilidad a la información, sino por la pasión con la que lo hace. Es así, o sea, la persona que me preguntaba lo de SAP 2000, o sea, te tiene que gustar porque es lo máximo, es lo máximo, o sea, es lo mejor que hay. O sea, de poder, a mí, la cumbre o lo máximo de todo es cuando yo tomo un cuaderno, un lápiz, calculo algo aproximado con los conocimientos de resistencia de materiales, y luego veo en SAP, comparo los números que estoy obteniendo y son parecidos. Ah, ok, entonces SAP está bien. O sea, los pesos están bien, las masas están bien, lo estoy haciendo bien. Pero eso es para mí lo mejor que puede pasar. Para mí lo mejor no es cuando yo hago el modelo, que yo veo que mucha gente tiene esa tendencia. Hago el modelo y le tomo una foto y se ve bonito. Sí, bueno, cualquier modelo que tú hagas se va a ver bonito. No, lo interesante para nosotros como ingenieros es poder hacer el modelo y poder validar los resultados con una ecuación y así. ¿Ok? Eso para mí es lo máximo. Por aquí me preguntan. Aquí en Guatemala lamentablemente enseñan Wilbur. Pero vamos a cambiarlo poco a poco, porque es que a lo mejor es que los profesores no nos hemos enterado. Fíjense que ese Schultz, si lo buscan les va a costar encontrarlo. Ese Schultz lo empezó a divulgar, fue Sossen. Yo no sé si saben, conocen a Sossen. Déjenme ver si en una clase de estas que nos veamos de nuevo les muestro ese documento de Sossen. Es un capítulo 13 de algún libro, de alguna cuestión donde trabajaron por capítulos, una persona, un autor por cada capítulo, y en el capítulo 13 es donde sale Sossen, y Sossen habló de Schultz, de cómo estimar los periodos, como les comento, o sea, es ahí donde se conoce. Entonces, de hecho, está en inglés. Entonces, si lo van a buscar, les va a costar un poquito. Entonces, por eso les digo, tomen un print pantalla aquí, a ver si hay algo más que yo les pueda... Déjenme quitarme de la foto, esperen un momento, por favor, Dios mío, que me va a quedar la cara por allí. Esperen, ya va, un segundito. Ya, listo. Por favor, los que hayan tomado captura, están tomando todos, por favor, o sea, necesito que todos tomen el capture nuevamente sin mi cara. Por favor, gracias. Es que me da mucha pena, de verdad. Tomen la foto allí sin mí. ¿Dónde lo encuentro? Déjenme que se los busco y se los paso. El autor, no sé, déjenme ver... O sea, no, lo que pasa es que buscarlo ahorita es complicado. Déjenme, si nos vemos en otra clase, ahí sí se los tengo, se los prometo, ¿ok? Pero es un artículo que escribió Sossen, un capítulo que escribió Sossen para algún trabajo de ingeniería sismo resistente, y ahí dejó estos, tanto Schultz como las otras cosas que les comento, ¿ok? Me parece que incluso para estimar cortes en edificios de muros también lo utilizó. Déjenme y nos vemos en la próxima clase y así ustedes también se comprometen. Sí, bueno, de hecho, de eso iba a hablar, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que ellos se comprometan porque, aparte de que, por supuesto, nos gusta la interacción, esto va a ser muy bueno y muy productivo si nosotros logramos que, pues ver, por supuesto, la receptividad de ustedes, ¿no? Nos interesa que ustedes
interactúen y que nos comenten, nos dejen sus comentarios, que de verdad siempre estamos leyendo los comentarios de YouTube o de las redes sociales, pero imagínense si nosotros aquí hablamos y ustedes no nos hablan, entonces pues a lo mejor se nos quitan las ganas. Nos desanimamos. Y bueno, estoy abriendo el espectro para mostrarles, chicos. La hoja de cálculo del espectro que les voy a dejar, esa sí se las voy a dejar. Pero fíjense cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a subir una foto en Instagram y en Facebook referida a este directo que estamos haciendo. En esa foto usted va a comentar y nos va a dejar si quiere su correo, nos va a dejar y nosotros le vamos a enviar esta hoja de cálculo si es que ustedes la quieren, ¿ok? Es una hoja de lo que sería el espectro bajo esta norma, o sea, simplemente programarlo con un if, para que se grafique bien chévere la función, programados en MatCat para que ustedes lo puedan utilizar. Pero comenten por favor en esa foto y nos dejan su correo, nos dicen qué les pareció la clase, si la hacemos de nuevo, de qué les gustaría hablar, porque así pues nosotros vamos creciendo y vamos acompañándonos más en este solitario mundo de la ingeniería estructural. Claro. Y empiecen además a compartir el contenido porque pues estamos hablando precisamente de difundir información y entonces no se pueden quedar con esta información, tienen que etiquetar a sus amigos en esa foto. Claro. Sí, por ejemplo, si este video, ya que no pasó nada raro, ¿verdad? ¿No pasó nada raro? No, bueno, que ellos nos digan, en ningún momento vieron que se quedara pegado ¿Se pegó la conexión? El audio o algo así, no sé. Si no se ha pegado la conexión, podemos publicar esto, ¿ok? Y si lo publicamos entonces, ustedes se lo mandan a sus amigos para que sus amigos puedan ver la clase también. O si ustedes mañana tienen en su trabajo alguna duda, pues ven la clase de nuevo, ¿ok? Si usamos MatCat, hay una versión MatCat Express que es muy buena y es gratuita, que yo la he utilizado también. Es gratuita, ¿ok? Ustedes pueden bajar MatCat Express y hacer sus tareas, señores, en resistencia a materiales de cualquier materia, pueden ir haciéndolas allí, ¿ok? Se llama MatCat Express. Y la buscan, la descargan y es gratuita. Un saludo a Colombia. Eddie, por favor, ubícanos en redes sociales y comentan en la foto para mandarles la hoja. No nos sigue en redes sociales. ¡Qué barbaridad que no nos sigue Eddie en redes sociales! A él no le mandes la hoja. No Eddie, eso me dolió. Imperdonable. Sí, además, disculpen, pero Luisana y yo no nos aburrimos, ¿no? O sea, nosotras cuando una está aburrida, la otra la anima y así vamos, ¿ok? Eso es más fácil. Mira, yo soy muy rencorosa. Si no nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter, realmente en Twitter pues lamentablemente no mantenemos tanta actividad, somos más de Facebook y de Instagram, pero bueno, la idea es atender a todo tipo de seguidores, ¿no? Claro. Cada quien tiene preferencia por alguna red social y siempre por todas ellas estamos compartiendo contenido pues de interés en el área de ingeniería civil, ingeniería estructural. Cualquier cosa que nos parezca interesante siempre la vamos a estar compartiendo por ahí. Claro, para bien o para mal, para comentarios buenos o para comentarios malos, o para que veamos errores, o para que sí es bueno tener una ventanita por allí. Fíjense, aquí les estoy mostrando, chicos, para que la vean, la hoja de cálculo para elaborar ese espectro que les vamos a enviar. Ella está hecha en MatCat 3.0, ¿ok? Para que la abran allí. En esta hoja, fíjense que yo acá coloco las variables, les digo de qué tabla sale cada una de esas variables y con qué parámetros se relaciona de los que nosotros vimos. Entonces ya esto está programado, les hace el cálculo, aquí está programado otros valores del espectro, se refiere a los otros valores normativos que también aparecían por allí. La definición del espectro de respuesta elástico es esta programación que ven acá, nos va a dar la curva azul. Luego tenemos la definición del espectro de diseño. ¿Se acuerdan las ecuaciones que veíamos en la gráfica? Esas son estas que están acá. Entonces, esas son estas que están acá. Y finalmente, ustedes lo que obtienen es esta gráfica, donde aquí están los dos espectros. Y si necesitan alguna aceleración para un periodo en especial, que es lo que va a pasar cuando ustedes estén haciendo método estático equivalente o aplicando ese método, necesitan un periodo y una aceleración en especial, usted coloca cuánto vale T sub S y esto automáticamente le calcula cuál es la aceleración o el coeficiente de aceleración en el espectro para ese valor de periodo, ¿no? Simplemente usted lo que tendría que hacer para utilizar esta hoja es modificar los parámetros no los parámetros del espectro, esto sí para el informe, pero estos valores que están acá, quién es A sub 0, quién es phi, que salen de todas las tablas que les estoy diciendo acá, basadas en la norma, que les estoy dejando en la descripción del video, están las normas, y allí pues ustedes
entrando en estas tablas, cambian estos valores y obtienen el espectro. ¿Ok? Simplemente cambian esos valores y ya esto está aquí. Y meten el periodo y ya les calcula la aceleración espectral para que después puedan utilizar, por ejemplo, o aplicar un método estático equivalente o colocarlo en sus normas. ¿Ok? Bueno, por cierto, están comentando acá. Gracias, Gabriel. Gracias. O sea, gracias. Sí, Gabriel es fiel seguidor. Gracias. Ya va, yo estoy sin la cámara, ¿sí? Pero yo voy a activar la cámara para decirte gracias. O sea, gracias, Gabriel. O sea, somos tocayos y tú entiendes. O sea, tú sabes cómo tenemos que seguirnos, cómo tenemos que apoyarnos en este mundo. Hablando del método estático equivalente, preguntan que si va a haber cálculo simplificado de las fuerzas sísmicas equivalentes. Pues creo que de hecho se refiere al método estático equivalente. Por el momento, en la continuación de estas clases, como estamos mostrando el uso del software, entonces ya vimos lo que es la construcción del espectro y vamos a proceder a realizar el análisis sísmico a través de SAP 2000. Pero, bueno, vamos a ver cuántos me gusta tiene este video, cuántos me gusta tienen las próximas fotos de Instagram, porque como los vamos a estar comprometiendo con esta interacción, a lo mejor también hacemos un video del método estático equivalente, no sé qué les parece, así como el de las irregularidades. A ver si Luisana sale también, porque yo quiero estar tras bastidores también. Bueno, chicos, bastante agradable de trabajar con ustedes esta noche, fíjense qué interesante. Muy agradecida. Dejen sus correos entonces en las redes sociales donde vean una imagen referida a este directo para que comenten, nos dejan sus correos y les enviamos entonces la hoja de cálculo el que le interese o algún material adicional. Ya el material de esta clase, las diapositivas, todo lo tienen en la descripción del video. Entonces entren allí, descárguenlo y bueno, estudien allí. Fíjense que aunque sean de otros países, yo les recomiendo que descarguen por lo menos el comentario del código de nuestro, ¿no? De 1756, porque es una guía bastante interesante y les dice poquito a poco cuáles son los parámetros importantes, qué es lo que hay que entender. Fíjense estas consideraciones estructurales, que qué pasa si hay una irregularidad. O sea, todo esto es muy interesante y es una guía. Es una guía que ustedes, de verdad, o sea, sin mentira, en 2 días la tienen dominada, ¿ok? Les habla acerca de las combinaciones modales, combinación direccional, número mínimo de modos. Yo sé que en sus normas la tienen, ¿no? Pero es que a mí me gusta mucho cómo está escrita esta. Yo usualmente soy dura con las normas venezolanas, pero con esta norma pues hay que darle lo que se merece. Ahora, nos cambiaron todo y tenemos que empezar a estudiar la propuesta que todavía no se ha aprobado y que bueno, esperamos vernos en un futuro para hablar de ella. ¿Ok? Bueno. Sabemos que algunos habían hecho preguntas referente a esto de la clase y dudas en general que tenían acerca del análisis sísmico. Creo que si seguimos con esta línea que queremos hacer del conversatorio, pues todas estas dudas podemos irlas respondiendo, quizás entonces la próxima vez que nos escuchemos y que nos veamos. No sé qué les parece si... Sí, si tienen algunas dudas podemos tomarlas en consideración para la próxima clase. Me dice Humberto por acá, fíjate, ¿sería posible publicar un diagrama de flujo de los pasos a seguir para llevar a cabo un cálculo estructural en SAP? Pues sí, Humberto, es bastante interesante. No tanto, o sea, para ti, para ustedes, como para los estudiantes de pregrado, sería bastante útil colocarlo. Vamos a ver si Humberto nos sigue, en qué red social nos seguirá. Tú vas a verificar, Luisana, si Humberto nos sigue en Instagram y en Facebook, ¿ok? Sí. Humberto Blanco se llama, ¿viste? Humberto Blanco. Anota por allí. Eddie nos había dicho Twitter. Bueno, Eddie, abre un Instagram y un Facebook. En Twitter lo tenemos, pero como te digo, pues casi siempre estamos más activos en las otras 2 redes sociales. Y por supuesto YouTube. Yo me imagino que aquí todos están suscritos, que ya aquí todos le dieron un like, una manito arriba al video. Un gran like. Super like. Vamos a ver qué tantos comentarios quedan también en este video, que pues de antemano les digo pues que estoy muy agradecida con ustedes por la interacción, por haberse quedado hasta este momento y bueno, nos seguirán viendo, nos seguirán escuchando, seguirán viendo a Gabriela y a mí me seguirán escuchando. Tú eres la voz que hay por allí. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Luisana, vas a registrar los correos, ¿no? Para colocarlos en el aula. Sí, ahorita vamos a registrar todas las personas que se conectaron, luego, no sé, los stalkeamos, vemos... Si nos siguen en redes sociales, si tú ubicas los nombres por allí, si comentaron en la foto, y ahí, bueno, se ganan el acceso entonces al curso para que sigamos entonces trabajando, chicos. Okay. Excelente, Eddie, abre el Instagram. De paso es otro mundo, Eddie, es maravilloso el Instagram. Es menos complicado que Facebook y un poquito más visual que Twitter, así que bueno, agrégalo.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, de verdad. Me despido, gracias por estar aquí. Son las 10:19 aquí. Deben ser como las 4 o las 5 en Alemania. Cristian, no sé si ya te fuiste, pero gracias por estar aquí. También había alguien del Líbano. Yo leí saludos del Líbano. Marbelis sigue por acá. Qué bueno, apoya la idea de Humberto. Todos con Humberto. Marbelis, abre. O sea, ábrelo, Marbelis. No para que te envicies, para que veas el perfil de ese proyecto. O sea, no sigas a más nadie. Tú lo abres y nos sigues a nosotros e interactuamos por allí. Porque hasta podemos dejar una tarea en redes sociales, no sabemos. Gracias, amén, Eddie. Un abrazo. Yo estoy en el aula, excelente. No, Marbelis. Yo estoy en el aula, dice Marbelis. Yo no voy a abrir, no voy a abrir ni Instagram ni Facebook. Claro, porque ella dice, ya me dieron el acceso, no pueden hacerme nada. Chao, pues. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Les estamos registrando los correos y nos estaremos comunicando, ¿ok? Muchas gracias. Feliz noche a todos y nos vemos en la próxima, ¿ok? Saludos. Ahora, un abrazo muy fuerte desde acá, ¿ok? Nos salió todo muy bien, qué éxito. Un abrazo.